Uno de los teoremas que se derivan de la continuidad de una función en un intervalo es el teorema del valor intermedio. Básicamente lo que dice es lo siguiente: si nosotros tenemos una función continua en un intervalo AB, en un intervalo cerrado AB, la función toma absolutamente todos los valores comprendidos entre f de A y f de B al menos una vez. Por ejemplo, si yo me imagino un valor n comprendido en el intervalo entre f de A y f de B, ¿cierto? Acá está el valor de f de B, el valor de f de A, y acá tengo un valor que está en el medio del intervalo, ¿sí? Bueno, eso significa que ese valor en particular, ¿cierto?, le corresponde un valor de abscisa, que en este caso le hemos llamado C, en el intervalo AB, ¿sí? Y en realidad cualquiera. Si yo marco otro valor, por ejemplo, ¿sí? Acá voy a tomar un M. Bueno, es decir, toma ese valor al menos en algún punto del dominio. Fíjense que en este caso, además, lo toma en 3. Son como cuestiones un poco como obvias. Estos teoremas los hemos dejado de explicar porque son como un poco como obvias esas cosas, ¿sí? Pero antiguamente se utilizaban mucho estos teoremas para hacer algunos cálculos que eran muy complicados, muy complejos, inclusive que no existía forma de realizarlos, ¿sí? Y bueno, después con el advenimiento de las computadoras se realizan, pero la importancia que tiene desde el punto de vista de justamente del software, ¿cierto?, es que el software utiliza estos teoremas en esos cálculos, ¿sí? Uno de los corolarios del teorema del valor intermedio me dice que qué pasa si, que lo vemos acá, si esos dos valores que toma la función en ese intervalo tienen diferentes signos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso f de A es positivo, ¿sí?, y f de B es negativo. Como el teorema del valor intermedio me dice que la función toma absolutamente todos los valores comprendidos entre f de A y f de B, ¿sí?, entonces si uno es positivo y el otro es negativo, se cae de maduro que hay algún valor C para el cual la función es 0, que es lo que nosotros le llamamos el cero de la función. Algún valor. Miren, después vamos a ver esta gráfica y vemos que hay más de un 0, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos que f de A es negativo, f de B es positivo, ¿sí? Y entonces sabemos que hay alguno o más de uno, pero por lo menos uno, valores del dominio que van a hacer que la función sea 0. Es decir, en algún lado la función vale 0. En este caso sea para C1, para C2 y para C3, ¿sí? Eso me permitiría encontrar, entonces, por lo menos, restringir el intervalo en el cual sé que hay ceros de la función. Si yo tengo que uno de los valores en un extremo es negativo y en el otro extremo es positivo y la función es continua, entonces sé que en ese intervalo hay un 0, ¿sí? Tengo que buscarlo ahí. Hay un teorema, un corolario, mejor dicho, del teorema del valor intermedio. Hay un método que se llama, que consiste básicamente en partir al medio del intervalo, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, acá. Tengo mi intervalo AB, ya sé que f en A es negativo y f en B es positivo, y que la función es continua en el intervalo AB. Entonces, por el teorema del valor intermedio, yo sé que en algún punto dentro del intervalo hay un valor de x para el cual la función se hace 0.
Entonces lo que digo es, bueno, lo voy a partir al medio. El método de la bisección se llama, lo parto al medio el intervalo, ¿sí? Entonces acá voy a tener un valor de, dentro del cual, ¿sí? Digamos que me va a partir en dos el intervalo, probablemente en el interior del intervalo de uno de esos haya un 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, tomo el valor de f de d. Entonces, me da negativo. Muy bien. Entonces, fíjense que acorté entre d y b, sé que hay por lo menos un 0. ¿Sí? Y así voy bisecando hasta que en algún punto point se hace 0 o se hace tan cercano a 0 como yo quiera, ¿sí? Después vamos a utilizar ese método para hacer un trabajito. El método de la bisección se llama, o algo así, parecido. No es exactamente este nombre, pero es parecido. Ya lo vamos a ver bien.